Bienvenidos y bienvenidas a este informativo. Somos Edwin Tarazona y Carlos Benítez, estudiantes de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este video procederemos a informarles sobre la situación política de los últimos 4 años del Reino Unido. Comencemos. Para comenzar, el sistema de gobierno del Reino Unido es una monarquía constitucional y parlamentaria. Este sistema de gobierno no se basa en un único texto codificado, sino que está compuesta de convenciones, normas y acuerdos de carácter constitucional. El jefe de Estado es desempeñado por el monarca, pero la soberanía está a manos del Parlamento. El poder legislativo se compone de 2 cámaras y es asimétrico. Por un lado está la Cámara de los Comunes, la cual es elegida vía sufragio universal directo, y esta Cámara tiene un rol de predominancia sobre la Cámara de los Lores, que a diferencia de los comunes, no son elegidos por elección universal. Asimismo, el Poder Ejecutivo es presidido por el Primer Ministro y su gabinete. Por otro lado, su composición partidaria consta de los siguientes partidos: laboristas con 402 escaños, conservadores 121, demócratas liberales 71, SNP 9, reformistas 5, verdes 4, otros partidos y grupos menores 28. Actualmente, estos resultados reflejan un cambio político significativo del país, ya que después de 14 años de gobierno conservador, toman la posta los laboristas, de izquierda o centroizquierda, actual partido dirigente, liderado por Keir Starmer, quien propone un programa de gestión cautelosa de la economía dentro de un plan de crecimiento a largo plazo que incluye potenciar los criticados servicios públicos, en particular el denostado sistema de salud. En el año 2020 estuvo en boga de toda Europa el tema relacionado al Brexit, entendido como un proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, propuesto por el ex primer ministro conservador David Cameron. Este proceso fue celebrado mediante un referéndum el 23 de junio de 2016, con resultados a favor de la separación en un 51.9%, pero no fue hasta finales de febrero de 2021 en la que la salida del Reino Unido logró concretarse. Esta fue una separación con acuerdos para así poder evitar peligrosas consecuencias económicas para ambas partes. ¿Cuáles han sido las consecuencias del Brexit para el Reino Unido? Según la revista Bloomberg Economics, al Reino Unido le cuesta 100 millones de euros por cada año en pérdidas de producción. Esto se evidencia en las inversiones comerciales y en la contratación de trabajadores o en la fuga de talentos, ya que a la salida de la Unión Aduanera ha provocado la imposición de aranceles y cuotas para las mercancías que se importan y exportan entre Reino Unido y la Unión Europea. Y de igual manera, la incertidumbre en torno a los derechos de trabajo y residencia ha llevado a algunos profesionales altamente cualificados a optar por otros destinos en la Unión Europea. Las tensiones del Brexit para 2021, especialmente en relación con el Protocolo de Irlanda del Norte, fueron un tema crucial que generó fricciones tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, según la BBC. El protocolo, parte del acuerdo de retirada, fue diseñado para evitar una frontera dura o terrestre entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, lo que es fundamental para mantener la paz en la región tras los acuerdos del Viernes Santo del 98. El protocolo establece que Irlanda del Norte sigue alineada con ciertas regulaciones de la Unión Europea para evitar ciertos controles fronterizos en la isla de Irlanda. Sin embargo, esto significó que se implementaron controles aduaneros en el mar de Irlanda, creando una frontera marítima entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Esta situación provocó descontento entre los unionistas en Irlanda del Norte, quienes argumentaban que el protocolo socavaba su estatus dentro del Reino Unido al tratar a Irlanda del Norte de manera diferente al resto del país. En este contexto tenso, Boris Johnson y su gobierno consideraron activar el artículo 16 del protocolo, el cual permite a cualquiera de las partes tomar medidas unilaterales si se considera que el protocolo está causando serias dificultades económicas, sociales o medioambientales. En el 2021, Johnson sugirió que podría utilizar este artículo para poder suspender las partes del protocolo si no se lograban soluciones satisfactorias a las preocupaciones planteadas por los unionistas. La activación del artículo 16 fue vista como una amenaza por parte de la Unión Europea, que advirtió que cualquier acción unilateral podría llevar a represalias y a una escalada en las tensiones comerciales. Las tensiones relacionadas con el Brexit y el Protocolo de Irlanda del Norte en el 2021 reflejan desafíos complejos en la política británica y europea. Para el 2022, Boris Johnson renunciaría como líder tras el escándalo del Partygate, una situación con la que, según las investigaciones, se han organizado fiestas durante el confinamiento por el COVID-19, esto en el año 2020. Esta situación hizo pedir disculpas al gobierno en 2 ocasiones, una ante el Parlamento y otra ante el Palacio de Buckingham. Este escándalo se dio mientras se dictaron una serie de medidas que involucraban el confinamiento para todos los ciudadanos del Reino Unido, que tenía la cifra de más de 400 muertes por día. Ante esta situación, los líderes opositores, los laboristas y su líder Keir Starmer
y los ciudadanos pidieron la inmediata renuncia del primer ministro, esto sin evitar ocultar su ira y decepción. Esto generó la renuncia de más de 50 ministros o 50 personas dentro del gobierno de Boris Johnson, con la intención de que éste atendiera la petición de dimisión por parte de muchas personas. Pero no solo fue el caso de Partygate, sino también un escándalo de acoso sexual por parte de Chris Pincher, ex jefe de la bancada del Partido Conservador, el cual había manoseado a 2 hombres en un club privado. Seguido esto, se presentaron 6 casos más de acoso por parte de gente cercana al primer ministro. Johnson negó haber conocido esta situación en varias ocasiones, pero la BBC reveló que este había sido informado de comportamientos no debidos de Pincher entre el 2019 y 2020. Esta situación llegó a un deterioro de la situación política del ministro a tal punto que aceptó renunciar a su cargo. Ya para finalizar el año 2023, miles de ciudadanos británicos salen a las calles protestando para recibir mejoras salariales ante el decaimiento del poder adquisitivo en el gobierno de Rishi Sunak, nos informa la revista El Mundo. Esto surge como consecuencia a partir de las sanciones contra Rusia, los efectos del Brexit y de la pandemia COVID. Esta combinación de factores económicos y sociales han generado descontento entre los trabajadores. El descontento bajo el gobierno de Rishi Sunak se manifiesta en una serie de huelgas significativas impulsadas por la crisis de costo de vida, la falta de aumentos salariales y la respuesta gubernamental que busca restringir el derecho a huelga. Bueno, vamos a pasar a explicar a través de evidencias de fuentes muy directas uno de los hechos políticos más resaltantes del país británico, ¿no? Bueno, uno de los hechos políticos más importantes en el Reino Unido en los últimos 4 años ha sido las elecciones generales, ¿no? Que se suscitaron el 4 de julio de 2024, ¿no? Que resultó en una victoria aplastante para el Partido Laborista, ¿no? Liderado por Keir Starmer. La revista Friends nos indica que este evento marcó un cambio muy significativo en el panorama político británico, ¿no? Ya que los laboristas lograron solo 412 escaños en la Cámara de los Comunes, mientras que el Partido Conservador, bajo el liderazgo de Rishi Sunak, sufrió una derrota histórica al obtener solo 121 escaños, ¿no? Su peor resultado en la historia moderna. Bueno, vamos a ver lo que son sus contextos y sus consecuencias. Una de sus consecuencias fue la descomposición del Partido Conservador, ¿no? Tras la derrota del Partido Conservador se interpretó más de una descomposición interna que como un cambio masivo, ¿no? En las referencias del electorado hacia los laboristas. A pesar de que los laboristas solo aumentaron su porcentaje de votos en un 1.6% respecto al año 2019, ¿no? El sistema electoral británico les permitió traducir esto en más de 200 escaños adicionales. Y una de las consecuencias fue el impacto del Brexit, ¿no? Las elecciones también reflejaron el impacto duradero del Brexit, ¿no? Y la incapacidad del gobierno conservador para abordar las preocupaciones económicas y sociales que surgieron tras la salida de la Unión Europea. Bueno, como conclusión podemos indicar que el Reino Unido ha atravesado un periodo bastante difícil en los 4 últimos años, ¿no? Marcado por el Brexit y sus consecuencias, ¿no? El descontento con el gobierno de Boris Johnson, que culminó también como una renuncia en el 2022, reflejaba la inestabilidad política y económica que enfrentaba el país en ese entonces, ¿no? El Brexit ha tenido un impacto significativo en la economía del Reino Unido, ¿no? Con la revista Bloomberg Economics, ¿no? Que estimaba que el país había perdido 10 millones de euros el año en producción. Esto se debía a la imposición de aranceles y cuotas para las mercancías, ¿no? Que se importaban y exportaban entre el Reino Unido y la Unión Europea, así como la incertidumbre en torno a los derechos de trabajo y residencia que ha llevado a la fuga de talentos hacia otros países de la Unión Europea. También las tensiones con la Unión Europea, especialmente en relaciones en el protocolo de Irlanda del Norte, han sido un tema crucial que ha generado desacuerdos tanto dentro del país, del Reino Unido, como de la Unión Europea.
Bueno, el protocolo también por parte del acuerdo de la retirada fue diseñado para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ¿no? Pero ha generado descontento entre los unionistas, ¿no? En Irlanda del Norte, quienes la consideraban una amenaza para su estatus dentro del reino. Pero para finalizar, esta victoria del Partido Laborista en las elecciones del 2024 marcó un cambio muy importante, ¿no? En el liderazgo del Reino Unido, con Keir Starmer asumiendo el cargo de primer ministro, ¿no? Este campo reflejaba la necesidad de un enfoque para abordar los desafíos que enfrentaba el país, como fueron la crisis económica, ¿no? Y el costo de vida, las tensiones con la Unión Europea y la necesidad de una mayor inversión en lo que son los servicios políticos.